Entonces, bueno, pues bienvenidos todos, gracias por la puntualidad. Por respeto a todos ustedes, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es beneficiario controlador. Permítanme un segundo para poder exponer el material. Muy bien. Listo, lo pueden ver, ¿verdad? El material, ¿ahí lo están viendo? Correcto. Sí, muy bien. Pues bueno, bienvenidos sean todos ustedes, buenas tardes. Un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar del tema beneficiario controlador. Es un tema nuevo, es un tema que, aunque ya tenía un tiempo en la ley, ahora nace la obligación, nacen las multas, nacen sanciones. Y bueno, es nuestro deber explicarles a todos y cada uno de ustedes el requisito, el nuevo requisito para las empresas en cuanto a todo lo relacionado a este tema. Inicio esta plática dándole la bienvenida también a mis compañeros, al contador público Jesús Librado Montalvo y al contador público Misael Alfonso Montalvo, los cuales me estarán apoyando a lo largo de esta plática. Y cualquier duda o cualquier sugerencia al final del tema, con mucho gusto se lo vamos a agradecer para poder avanzar. También quiero explicarles que vamos a tratar de dar este tema lo más sencillo que podamos, aunque son palabras o definiciones a veces un poco muy, pues, elevado en cuanto a la forma de entenderlo, porque estamos hablando del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, trataremos de explicarlo lo más sencillo posible. ¿De acuerdo? Pues sean todos bienvenidos y comenzamos, Misael. Sí, gracias. Como comentó el contador, vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible. Obviamente son términos legales, eso es lo que tenemos que entender, pero sin embargo vamos a tratar, repetimos, de hacerlo sencillo, que entendamos el concepto general y cada quien lo ponga en práctica en sus empresas. Entonces, ya saben, cada plática nos gusta iniciar mencionando y recordándoles las maneras de fiscalizarnos de la autoridad. Obviamente está la fiscalización directa, que es la parte del SAT y la Secretaría de Hacienda. Está todo el sistema financiero, que obviamente realizan avisos a la Secretaría de Hacienda y al SAT. Están las declaraciones informativas que nosotros presentamos, como el DIOT, por ejemplo, y hacen cruces de información. Y pues lo que tiene demasiada relevancia hoy en día y que vemos que en eso nos están fiscalizando, que es la facturación electrónica. Ya vieron los cambios que se implementaron con la versión 4.0, complementos, cartaporte, por ejemplo, que obviamente nos los han ido pateando y nos los han ido pateando, pero son una realidad. Y como siempre ha sido la recomendación de nosotros, entre antes lo apliquemos mejor. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en algo que es directo. Esto del beneficiario controlador es un tema que es directo de la autoridad fiscal. Es algo que nos va a poder requerir a discreción y eso lo vamos a ver más adelante. Y nos gustaría comenzar con esta filmina donde mostramos un tipo detective que trae el logo del SAT en el pecho y que veamos cómo está buscando no el dinero o no a la empresa, está buscando a las personas que son las beneficiarias de las empresas, de las personas morales o sujetos obligados, como lo vamos a mencionar. ¿De qué se trata esto? En pocas palabras, el SAT quiere identificar quiénes son las personas últimas que se benefician de una empresa en el país. Quiere tener bien identificado quiénes son los que se benefician desde comprobante de domicilio, dónde viven, quiere saber el régimen conyugal que tienen, si están casados, si tienen concubinos o concubinas, quiere tener toda la información porque, veámoslos también de una manera muy simple. ¿Qué está tratando de hacer la autoridad? Primero que nada, decir, ¿quién es el bueno en la empresa? Las empresas las cierran, las empresas las desaparecen, pero una persona física no se puede ir a ningún lado. Una persona física es tangible, ¿me explico? Entonces, ese es un tema muy importante y por eso lo quisimos poner para que entiendan de qué se trata esto. El SAT quiere identificar a las personas físicas detrás de las empresas. Bien. ¿Me permite hacer un comentario, Misael? Adelante. Recordarán ustedes, empresarios, los que nos están viendo y a lo mejor algunos contadores internos, que anteriormente o hace años atrás yo les decía que tuviéramos mucho cuidado pensando en nuestras personas y que las empresas ya están fiscalizadas. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Compadre. Que las empresas están muy fiscalizadas.
Y les decía yo Fíjate. que tuviéramos cuidado con Ya. testimonio y que deberíamos ya de ir pensando de cómo justificar ante la autoridad nuestro ingreso personal, que lo fiscalizáramos. Entonces, fíjense bien cómo va ya la autoridad yéndose y ahorita ya sacó lo del beneficiario controlador. A lo largo de la plática se va a dar cuenta usted de cómo la autoridad ya va armando todo para poder tener armas suficientes para ir checando los movimientos personales de cada uno de los empresarios o socios de las empresas. Es decir, ya está empezando a formar el esquema de cómo fiscalizar. No lo oigo. Así es. Empezamos. Seguimos, Lisa. Bueno, este es el índice del día de hoy. Obviamente no profundizaremos mucho aquí, pero queremos que vean la estructura que tiene el índice. Y es muy sencillo. Primero que nada, ¿dónde nace la obligación? ¿Por qué tengo que realizar esto? Va a ser lo primero que vamos a ver. Después nos vamos a pasar a ¿qué es un beneficiario controlador? Que va a ser la primera pregunta de todos. Dice, ok, los tengo que identificar. ¿Qué son? ¿Quiénes son? Explíqueme, ¿verdad? El concepto y los criterios que marca la ley y la resolución. Después nos vamos a ir a qué información nos solicitan. Mecanismos tanto de cómo solicitarla hasta qué información debe llevar el expediente. No te escucho. Y los notarios y corredores y fedatarios también tienen obligación, lo vamos a ver, de llevar a cabo los expedientes de beneficiario controlador de estas personas morales que ellos sean parte de la creación. A ver, Misael, no sé, ¿alguien está hablando ahí? ¿No hay manera de cancelar el audio de las personas? Sí, ya lo realicé. Es que se ha estado cancelando, pero lo vuelve a activar. Ya lo realicé. Entonces, okay. Ahora sí, el tema es, este va a ser el esquema que vamos a ver el día de hoy. Este es el índice, la estructura es muy sencilla. ¿Dónde nace la obligación? ¿Quiénes son los beneficiarios controladores? ¿Y qué les tengo que pedir? Así de sencillo. ¿Qué tengo que ver en el expediente? Nos vamos a enfocar en eso y al final vamos a ver las consecuencias de no cumplir. ¿Qué tipos de infracciones hay? Porque nos las dividen en 3 tipos de infracciones y los montos de la multa por tener esas infracciones. Muy bien. Este tema, no sé, Junior, si tú quieras comentar algo, nomás dilo. Pero este tema, muy de la mano, empresarios y contadores internos. Hace 3 años, yo inicié una campaña de elaborar una auditoría mercantil o realizar una auditoría mercantil en cada una de sus empresas. Se les explicó el motivo de que pues, había que actualizar toda la cuestión legal, toda la cuestión mercantil, etc. Lo cual, en aquel entonces todavía no existían las multas ni las infracciones al respecto, sino existía la obligación. Y muchísimos empresarios pudieron decir que el 90% de todos los empresarios que están ahí con nosotros en el despacho realizaron esa revisión. Sin embargo, por ahí quedó todavía un porcentaje sin hacerlo. Lamentablemente, a partir del 1 de enero de este año, ya hay una obligación. Y el problema es que es multa. Es decir, va a haber una multa bastante fuerte. Porque es muy importante que realicemos esta auditoría mercantil a la brevedad posible. Ahora bien, es importante explicarles que no solamente por estas multas o por estas nuevas obligaciones, sino porque por cuestiones legales personales de cada uno de los socios, es bien importante tener esto al día, ya sea por trámites bancarios, créditos o por cualquier otro tipo de situación legal en su familia. Esto es importantísimo. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Bien, ¿quiénes están obligados en este caso? Miren, están obligados todas las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes, en el caso de fideicomiso, así como las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica. ¿Por qué lo leo tal cual? Porque es muy importante que usted sepa que entra prácticamente todas las sociedades, cualquiera que sea su régimen, y a lo que de aquí en adelante les vamos a llamar sujetos, para no estar mencione todo el chorizo de qué tipo de sociedades son, ¿ok? Cuando digamos sujetos obligados,
se refiere a personas morales, a los fideicomitentes, fideicomisarios, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Están también obligados a esto y obtener y conservar como parte de la contabilidad y a proporcionarle al SAT cuando la autoridad así lo requiera. ¿Qué significa esto? Que no lo vamos a presentar en ningún lado como una declaración, que tenemos un plazo para presentarlo. Simplemente forma parte de tu contabilidad y el SAT te lo puede requerir en el momento que él lo quiera conveniente, lo crea conveniente. Esta información tiene que ser fidedigna, completa y actualizada. Esas tres palabras son bien importantes, grabárnoslas. Fidedigna, completa y actualizada. De todos los beneficiarios controladores que formen parte de nuestra sociedad. Y después ustedes dirán, bueno, está bien, pero ¿qué es un beneficiario controlador? ¿Cómo sé yo quién sí, quién no? Ahorita lo vamos a explicar. Dicha información se va a proporcionar dentro de los plazos de 15 días hábiles siguientes a solicitud de la autoridad y pudiéramos ampliar a 10 días más si nosotros solicitamos una prórroga. No es necesario. Cada empresa deberá de tener ya ese famoso expediente de cada beneficiario controlador al día. Eso es la recomendación que nosotros le damos, porque toda la información que más adelante les vamos a explicar que integra ese expediente, pues es bastante amplia y muchísimas cosas de ahí no son de un día para otro de tramitación. Hay que hacerlo con tiempo para tener el expediente completo. ¿De acuerdo? Ese es el punto importante. Qué bueno que lo mencionas, papá, porque el tema es, sí, 3 semanas suena mucho. Desgraciadamente, parte de ese expediente son las actas de asamblea inscritas en registro público, imposible que en 3 semanas las tengamos. Primero que nada, realizó una auditoría y luego que se inscriban en registro, imposible en 3 semanas. Entonces, si bien 15 días hábiles suena mucho, realmente para lo que pide el expediente es poco. Por otro lado, aclarar que menciona a las personas morales. ¿Se dan cuenta que no menciona tamaños? Es desde la persona moral más chiquita, aunque esté en ceros la empresa, hasta la persona moral más grande que se puedan ustedes imaginar, Bimbo, Cemex, el que gusten, tienen la misma obligación todas las personas morales. ¿De acuerdo? Sí, es correcto. Es muy buena la observación esa, ¿eh? No habla de montos. Casi por lo regular, cuando nace una nueva obligación, siempre lo manejan por montos y por tipos de contribuyentes. Observen ustedes que aquí no hay eso, son todos. Ese es el problema. Y ahorita cuando usted vea las multas, va a entender de que, caray, o sea, ¿por qué nos manejan iguales a todos? Así está la situación ahorita, ¿ok? Adelante. Bien, ¿quiénes revisarán la información? Junior, si quieres leer esto. Sí, gracias. Bueno, como les comentan aquí mi papá y mi hermano, pues ya todos estamos obligados, todos tenemos que identificar a nuestros beneficiarios controladores, tenemos que presentar o recabar la información y aquí nos vamos a dar cuenta que no solamente es el SAT o presentar la información al SAT, sino que además existe una especie de alianza, una especie de pacto de colaboración entre diversas secretarías y comisiones, que aquí las menciono. ¿Quiénes van a revisar la información? Todos los registros públicos en la Ciudad de México y en cada uno de los estados de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Todas y cada una de estas instituciones y secretarías van a ayudar al SAT a través de convenios o de intercambio de información para corroborar la exactitud y la veracidad de la información que está proporcionada. No nada más se trata de recabar la información, se trata de que sea fidedigna, de que sea correcta, de que no falte nada, porque estamos viendo aquí que no nada más se trata de presentar y de cumplir, sino que la misma autoridad también puede acudir a diversas secretarías e instituciones para corroborar que lo que estamos presentando pues está en regla. Oigan, y es bien importante, si me permiten, eso que dice de corroborar la exactitud y la veracidad. Eso es clave, porque dice, bueno, pues yo le mando al SAT esto. No, espérame, pero el SAT, aparte, fíjense todo, la UIF, que nos checa todos los movimientos financieros, el registro público de la propiedad, ahí para dónde te mueves, ahí tienes todas tus propiedades, todo lo que adquieres este año, etcétera,
también lo va a checar. Por eso les estoy diciendo, ojo, Hacienda así nos maneja las cosas. No dice que es beneficiario controlador, no, nos lleva de la manita, porque ya vieron que va a empezar a fiscalizar a todas las personas físicas integrantes de personas morales. Esa es la verdad. Por eso imagínate, estás comprando muchas propiedades, pero tu declaración anual no me cuadra. O sea, ¿cómo le estás haciendo? Para allá va. Por eso dice, voy a auxiliarme con la UIF, con el registro público de la propiedad, con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con la CONSAR, con todos, para ver si es cierto que estamos bien. Para allá va. Y el tema, perdón, ahí para añadir, el tema es ese, justamente como lo acabas de comentar, papá, que va a revisar a las personas físicas y aquí el tema es que va a decir, ok, si no me está cuadrando la información, ¿qué empresas tiene esta persona física para que pueda realizar esto? Y déjame ir a ver esa empresa, me explico, esa persona moral. Por eso esto del beneficiario controlador, porque quieren tener el ligue perfecto entre empresa y persona física. Así de sencillo. Y vamos empezando con que armes tu expediente para de ahí basarnos en todo lo que sigue. Por eso es que ahora, a partir del 1 de enero, nace esta obligación y vamos a ver en los años siguientes qué alcance va a tener. Que yo creo que es lo que les acabo de decir. Esto va a fiscalización hacia socios, accionistas, etcétera. ¿Ok? Estamos viendo un nivel de fiscalización, yo creo que como nunca antes, ¿no? El alcance cada vez es mayor. Es correcto. Bien, bien. ¿Qué es un beneficiario controlador? Quiero aclararles, antes de seguir esta plática, que el interés de nosotros es de que ustedes, todos y cada uno de ustedes, al término de la plática, sepa de esta nueva obligación, quiénes los obligados a tener este nuevo requisito, que sepa usted identificar quién es un beneficiario controlador, que sepa usted armar un expediente de un beneficiario controlador, que es lo que va a solicitar la autoridad, y que esté consciente de las sanciones. El no tener, ¿ok? Esa es la idea de este tema, para que al término de esta plática usted deberá comprender todo eso. Si tiene alguna duda en esto, pues ya nos están hablando por teléfono y les podemos redondear esas dudas que usted tiene, solucionarlas. ¿De acuerdo? Entonces seguimos. ¿Qué es beneficiario controlador, Misael? Ok, el beneficiario controlador, ojo, es una persona física o grupo de personas físicas. Chequen cómo dice persona física. Y lo dice porque ahorita más adelante vamos a ver que ustedes saben que a veces las empresas tienen socios personas morales. ¿Me explico? Y ellos lo que quieren decir es, no, yo quiero llegar, y por eso le pusimos el detective, yo quiero llegar hasta la persona física, quiero llegar a la persona tangible que puedo tocar de quién se está beneficiando de esta empresa. Entonces, ojo con eso, personas físicas, no se vale decir, el beneficiario controlador es una persona moral. No, dime entonces quién es el beneficiario controlador de esa persona moral. Más adelante vamos a ver que le llaman cadena de mando o cadena de control, ¿de acuerdo? Entonces, mencionan ahorita, ¿qué es el beneficiario controlador? El que directamente obtiene un beneficio de los derechos de uso, goce, disfruta, aprovechamiento, disposición de un bien o servicio. Entonces, en pocas palabras, el que se beneficia de la actividad que realiza la empresa. Llámese, hasta ahí lo vemos ahorita como los dueños, ¿ok? Pero también dice muy correctamente la autoridad, dice, bueno, pero no siempre es directamente, no siempre hay un dividendo que me demuestre que el socio se está beneficiando. Hay a veces directa o indirectamente de forma contingente personas que se benefician. Y es donde entra la fracción segunda, porque dice, pues a lo mejor no se beneficia en dinero, pero tiene control de las decisiones. Por eso se llama beneficiario, dinero, controlador, tiene control. ¿De acuerdo? Entonces, una u otra, no dicen las dos, una u otra. Entonces, si tiene control, es donde vamos a ver los tres incisos. Dice, ejerce control ¿cuándo? Inciso A, cuando puede imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que revisar. ¿Dónde tenemos que checar esto? Lo tenemos que checar en las actas de asamblea. Tenemos que ver desde el acta constitutiva el poder, quiénes tienen los poderes y
el que tenga el poder de control, de remover, nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, es beneficiario controlador. Oye, contador, pero no es socio, nada más tiene poder. Es beneficiario controlador. A lo mejor no beneficio dinero, pero tiene control. Por eso les digo, son ambas. Segundo, el inciso B. Si mantiene la titularidad de los derechos que permitan ejercer el voto de más del 15% del capital social. ¿Qué quiere decir? Socios arriba del 15% con derecho a voto, beneficiarios controladores. Inciso C, eso está sencillo. Inciso C, dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral. Y ahí entra la duda y dices, oye, ahí ya no me está hablando de socio, ni de que es dueño, ni de que tiene beneficio económico. Simplemente control, porque dirige administración, estrategia y principales políticas. Así de sencillo. Entonces, estos son los tres incisos que nos mencionan que entran dentro del beneficiario controlador si no es el que recibe el dinero. ¿Algún comentario? Sí. Bien. A lo mejor ustedes dirán, ah, qué padre, entonces de todos los socios que están en una empresa, podríamos decir que es del 15% en delante. Y yo les diría sí y no. Sí, siempre y cuando sea un socio pasivo, nada más tiene esas acciones, pero no participa, no tiene ningún contrato, no ejerce control, etcétera. Pero ojo, ¿qué pasa con un socio que tiene menos del 15% de las acciones, pero es el representante legal? Es beneficiario controlado. ¿Qué pasa con el socio del 15% de las acciones para abajo, pero le renta algo a la empresa? Beneficiario controlado. Entonces, casi le pudiera asegurar que la gran mayoría de los socios, independientemente del 15%, Misael, van, y tú, Julio, van a entrar como beneficiarios controladores, ¿eh? O sea, tenemos no solamente que checar el 15%, no, que esta persona no tenga un acto jurídico con la sociedad, ¿de acuerdo? Es importante ese punto. Adelante. Sí, muy buen comentario. Gracias. Siguiendo con lo mismo de qué es un beneficiario controlador, ¿de acuerdo? Ahí me gustaría nada más aquí aclarar que menciona que el SAT va a emitir reglas de carácter general para la aplicación de este artículo. Eso es lo importante de esta filmina. Y ahí es donde entra que no nada más nos dice lo de código, que es lo que les acabamos de ver, que son 2 fracciones, y la segunda, que es de control, tiene 3 incisos, sino que las reglas nos dan, ahora sí, más detallado, que esta es la regla, esta que estamos presentando aquí, nos dicen los criterios. O sea, ya nos dicen de manera más específica quién es el beneficiario controlador. Y chequen ustedes cómo empieza la regla mencionando, oye, los incisos, la fracción primera ya lo vemos, tiene un beneficio directo. La fracción segunda, que es de control, ahí es donde me vas a aplicar de forma sucesiva los incisos. Primero el A. Si no aplica el A, checas el B. Pero si ya aplicó el A, ya es beneficiario controlador. ¿Me explico? O sea, no ocupan irte ni al B ni al C. Entonces, me checas el A. No aplica, te me vas al B. No aplica, te me vas al C. De los que vimos anteriormente. Entonces, aquí son los criterios de cómo revisar ese beneficiario controlador. Adelante, si gustan comentar la filmina. Bien, en los criterios estos, o Junior, ¿quieres tú opinar algo? Sí, claro. Bueno, como Yo comentar, o sea, perdón. adelante. Bueno, para personas morales, hablamos ahora de la unidad de las personas morales. Disculpa, se está cortando mucho con tu internet. Si gustas, vamos nada más a cambiar tantito por lo pronto, papá, para que pueda continuar. Ahorita que funcione, regresamos contigo. Dale, papá. Ok, entonces mira, mientras Junior solucionas ese problemita técnico, decíamos que los criterios para un beneficiario controlador, ya lo decía Misael, primero nos vamos de la A la C. Realmente todos son. Quiero aclarar algo. Por ahí, en las diferentes sociedades, recordemos que también la forma de dirigir una sociedad, ya sea por administrador único o por consejo de administración, esto queda aclarado en el último párrafo de esta filmina. Analícenlo. El hecho de tener un consejo de administración como manera de administrar la sociedad significa que todos los integrantes del consejo de administración se considerarán beneficiarios controladores. Entonces, ahí entran todos. No queda ninguno fuera.
¿De acuerdo? El administrador único también, o su equivalente también es un beneficiario controlador. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo quería agregar en esta filmina, que yo sé que la gran mayoría de ustedes, bueno, lo tienen muy identificado. Consejo de administración, todos son beneficiarios controladores. ¿Ok? Adelante. No sé si, Junior, ya pudiste solucionar el problema técnico. Ya, aquí estoy de regreso. Ok. Ok, aquí también me gustaría agregar en esta filmina, chequen lo que platicaba ahorita, menciona el segundo párrafo, cadena de titularidad. Quiero ir a ver hasta dónde está el dueño, persona física, en dado caso lo que los accionistas sean empresas, pues quiero ver esas empresas, quiénes son los dueños, oye, otras empresas, o vamos a ver hasta quiénes son los dueños, ¿de acuerdo? Esa es la cadena de titularidad. Y el tercer párrafito menciona cadena de control. ¿Qué quiere decir? A lo mejor ya di con la persona moral, pero ¿quién es el que tiene control de esa persona moral? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tema, que hay dos, tanto ser dueño como tener control. Chéquense cómo, repito, beneficiario, dinero o control, controlador. Ambos aplican. Digo, esto es importante aclarar que la autoridad, ya bien lo dijiste tú, quiere llegar hasta el último eslabón, la persona, ¿quién es? ¿Por qué? Porque muchos empresarios compran sociedades y esas sociedades a su vez son socios de otras sociedades y ahí se va yendo tu posesión de acciones, pero no a nombre tuyo, porque no queremos que aparezca mi nombre, pues mejor que la sociedad sea socia de otra sociedad y así. Bueno, pues la cadena de titularidad se refiere a eso. ¿Quieren saber quién es el sujeto, persona física, que está en el primer punto del escalón en este tipo de acciones? No quieren sociedades, no quieren personas morales. ¿Quién es la persona que está detrás de todo esto? Esos son los beneficiarios controladores, que tienes que tener la información a la mano de ellos. ¿De acuerdo? Y la cadena de control también es parecido a lo que les acabo de decir, no solamente como dueño. Ahora, también vete con el último sujeto, el primero de la línea de esta cadena, que también ejerza control, ese también es beneficiario controlador. Entonces, fíjense bien, es los socios, cadenas de titularidad y cadenas de control. Son tres cosas que también la autoridad va a estar checando. Mucho cuidado con eso, porque es importantísimo. Si en el caso de ustedes existiera en su empresa un socio que es una persona moral, ojo, coméntenoslo para ayudarles a ver este rollo de la cadena de titularidad o de control. ¿Ok? Adelante. Correcto, muy bien. Obviamente nos mencionan lo que vimos al principio que mencionaban, ¿verdad? Que sea información fidedigna, que esté correcta y que sea actualizada, ¿de acuerdo? Y aquí está el tercer punto, actualizada. Menciona que debe estar actualizada. ¿Y qué quiere decir por esto? Que si hay modificaciones de la información del beneficiario, tenemos que actualizar nuestro expediente. Oye, el señor cambió de domicilio, el señor cambió de número de teléfono, cambió de correo electrónico, se divorció y se volvió a casar. Todo aplica. Hay que actualizar el expediente del beneficiario controlador, ¿de acuerdo? Y para eso nos dicen, tu obligación es actualizar tu expediente dentro de los 15 días naturales, ¿ok? Que vienen siendo 2 semanas. Entonces te dan 2 semanas para actualizar tus expedientes. Y dentro de las reglas de carácter general, pues nos van a decir qué consideran ellos esta información actualizada. ¿Qué debes de tener en el expediente? Correcto. Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos de identificación en este caso? Bueno, pues es obligación tener un manual de cumplimientos. Los sujetos obligados son todas las empresas y los notarios, los corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación de un sujeto obligado deberá implementar procedimientos de control interno para identificar los sujetos obligados, en este caso, perdón, los beneficiarios controladores. Por eso ahí le pusimos entre paréntesis, deberán de tener un manual de cómo van a identificar ustedes notarios, ustedes corredores públicos, cómo van a identificar quiénes son los beneficiarios controladores. Ahí me gustaría añadir, inclusive las empresas todas, dentro de nuestras obligaciones de tener los expedientes, todas deben de tener un manual de cómo voy a estar actualizando la información. Y ese manual debe de contener lo siguiente. Ahorita les van a decir, oye, por lo menos debes de verificar lo siguiente en tu manual. Tienes que cumplir con esto.
Es parte de la obligación. Tanto es la obligación tener el expediente de los beneficiarios controladores, a como es obligación tener un manual dentro de las empresas de cómo lo voy a estar actualizando. Eso es lo que nace de esta regla y es bien importante porque nos podemos enfocar en tener el expediente y si no cumplimos en tener el manual, es parte de el beneficiario controlador, ¿ok? Ya lo hicieron hasta inclusive parte de la contabilidad. Entonces, ya, por eso hablamos de los sujetos obligados también como las empresas, porque también parte de nuestra contabilidad va a ser tener este manual donde nosotros tenemos que decir o tenemos que tener bien identificados cómo estamos identificando los beneficiarios controladores. Así es. Correcto. Y de manera rápida, sí, y de manera más rápida y sencilla me gustaría decir qué debe contener cuando menos. Dice, pues, identificar y verificar y que sea válido la identidad del beneficiario controlador. Ese es el punto 1. La segunda, que la información esté disponible, hay que conservarla y que sea fidedigna, completa, aquí le agregaron adecuada, precisa y actualizada. O sea, que esté la información al puro tiro, le diremos al centavo. Punto número 3, conservar, ojo, en el caso que aplique, la cadena de titularidad y la cadena de control. Así, y aquí está la palabra importante, la documentación que sirva de sustento. No sirve decir, ah, sí, yo fui, investigué y resulta que son estas empresas y es fulanito la persona física. Aquí está. ¿Qué creen que le va a decir la autoridad? Le va a decir, yo necesito documentos. A mí dame las actas constitutivas, las actas de asamblea, dime dónde está la cadena de totalidad, la cadena de control y qué hiciste con documentos para llegar a ese beneficiario controlador. Ojo ahí. Y luego nos comenta, y el conservar esa información es de acuerdo al artículo 30 de código que habla de la contabilidad, que son un plazo de 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante, que debemos de mantener los expedientes, no solamente los beneficiarios controladores que apliquen hoy en las empresas. Tenemos que mantener el expediente de todos los que hayan sido y son beneficiarios controladores durante los últimos 5 años fiscales completos. ¿De acuerdo? Como una auditoría, es lo mismo. A los 5 años, bueno, igualito. De los expedientes te pueden auditar hasta 5 años para atrás. Oye, pero es que fulanito o yo dejé de ser beneficiario controlador hace 3 años. La empresa tiene que tener mi expediente como beneficiario controlador y, ojo, actualizado. Ahí está lo complicado. Dices, oye, ya ni es parte de la empresa, hay que tenerlo actualizado. Punto número... Adelante. Importante aclarar, Misael, que cualquier socio que abandone la empresa, bueno, tiene un principio y un fin. El fin sería la última acta de asamblea extraordinaria, donde ya esa persona culmina su participación en ese sujeto obligado, o la acta de defunción. Más adelante lo veremos como un requisito. ¿De acuerdo? Seguimos. Sí, correcto, correcto. Ya está ahí corta, pero hay que tener los últimos 5 años para atrás, obviamente, ¿verdad? Identificado. Okay. Y por último, perdón. Digo, la autoridad va a tener hasta 5 años, a como solicita la contabilidad, para que hacia atrás, para pedirte información de años anteriores. Siempre lo tiene actualizada, pero tiene hasta 5 años para atrás también. Así es. Así es. Bueno, y aquí esta es la regla, la más importante, vamos a llamarle de esta plática. ¿Por qué? Porque son los requisitos que debe tener el expediente. Ahora sí, ya llegamos a la carnita buena, que es, ok, ya me dijeron que lo tengo que hacer. Ya me dijeron quiénes son los obligados, los beneficiarios controladores. Ahora díganme, ¿qué tengo que hacer en el expediente? ¿Qué incluyo? Eso es lo que todo el mundo queremos saber. Junior, si gustas mencionárnoslo, por favor. Son 22 requisitos, ojo. 22 puntos son los que tenemos que cumplir. Empezamos. Es correcto, es correcto. Bueno, pues empezamos, vamos a decir de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Qué tiene que tener este expediente de cada beneficiario controlador? Bien lo acaban de decir, son 22 puntos. El primer punto es nombre y apellidos completos del documento oficial. Debe de corresponder al documento oficial. Entiéndase el INE o el pasaporte. Punto número 2, alias. Si tienes algún apodo o sobrenombre, tienes que decirlo. Nadie tiene alias, ¿de acuerdo? O sea, no hay apodo. A nadie nos dice nada, a nadie nunca hemos tenido ningún apodo. El punto número 3, fecha de nacimiento y cuando según sea el caso, fecha de defunción, sexo, país de origen y nacionalidad. Si son varias, pues hay que identificarlas todas, tener el CURP y poner el CURP. País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales,
tipo y número clave de la identificación oficial, clave en el RFC o número de identificación fiscal o su equivalente en caso de ser un residente en el extranjero para efectos fiscales, estado civil, y con esto también identificando el cónyuge y régimen patrimonial del matrimonio en el que nos encontramos. Ojo, ahí también agregar que también concubina o concubinario de ser aplicable. Todos, nadie se salva. ¿Sí? Unión es libre, entra. Todos entran. El siguiente punto, pues datos de contacto. Todos a estas alturas contamos con un correo electrónico y con algún número telefónico. El domicilio particular, el domicilio fiscal. No confundir, no necesariamente es uno solo. Relación con la persona moral. ¿Cuál es nuestra relación con la persona o el sujeto obligado? El grado de participación o el porcentaje accionario que nos permita ejercer derecho de uso, gozo y disfrute. Ahí nada más, hasta el punto número 13. Quiero aclarar que, bueno, son cosas que pudiéramos decir de información general. Pero ya empezamos en el punto número 14. Y es lo que Misael hablaba con anterioridad. Ojo, se requieren las actas de asamblea al día, ordinarias, extraordinarias, y al día, entendámonos, con la información fidedigna, es decir, con los socios actuales, con los representantes legales actuales, etcétera. Porque sabemos de sociedades que no han actualizado nada y todavía tienen socios que ya no existen, comisarios que ya ni saben quiénes son, etcétera. O sea, necesitamos actualizar todo. Por eso dice fidedigna y actualizada. Adelante. Exactamente, y como se comentaba al principio, ojo, no es algo que se vaya a hacer en 15 días hábiles. Es algo que si no se tiene en este momento, nosotros recomendamos ampliamente empezar con este proceso de la actualización y la auditoría mercantil. En el punto número 14, el porcentaje accionario. En el punto número 15, tenemos que describir la forma de participación o de control, ya sea directo o indirectamente, lo que comentábamos en un momento. El número de acciones, ojo aquí, con el punto número 16, el número de acciones, partes sociales, participaciones o derechos o equivalentes, serie, clase y valor nominal de las mismas en el capital de la persona moral. Nuestras acciones como tal. Y el punto 17, lugar donde las acciones, partes sociales, participaciones u otros derechos equivalentes se encuentren depositados o en custodia. Ahí quiero dar. Recuerden todos ustedes, empresarios, cuando me tocó entregarles ya la auditoría mercantil, recordarán aquella caja negra que les llevamos en aquel entonces, Marta Elena y su servidor, a entregarles el resultado de la auditoría mercantil, y que les entregué en sus manos ese famoso legajo que les decía, mira, estas son tus acciones, esto es tu documento accionario, llévatelo a tu casa, no se quede en la empresa, guárdalo en tu caja fuerte, es muy importante. Recordarán todos ustedes que así les dije y que yo sé que así lo hicieron. Bueno, aquí está ya en esa fracción donde nos dice que deberás de mencionar en dónde tienes ese documento que nosotros te proporcionamos. ¿Ok? Qué importante es eso, ¿eh? Adelante. Exactamente, la importancia de realizar esto de la auditoría mercantil. El siguiente punto es la fecha determinada desde la cual la persona física adquirió la condición de beneficiario controlador. Desde cuando yo recibo un beneficio o tengo el control de la persona moral. Siguiente, dime. Siguiente, por favor. Punto número 19, proporcionar los datos mencionados en las fracciones que anteceden respecto de quiénes ocupan el cargo de administrador único de la persona moral equivalente. En el caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración, como lo comentamos en las feminas anteriores, en dado caso de que exista un administrador único o un consejo de administración, también tenemos que identificarlos. La fecha en la que haya acontecido una modificación en la participación o control de la persona moral, es cuando hablábamos de tener la información debidamente actualizada, el tipo de modificación de la participación y por último la fecha de terminación de la participación o control de la persona moral. Todo esto soportado con las actas constitutivas correspondientes. ¿Qué dicen todos? Facilito, ¿no? Así 22 puntitos regalados, tan sencillo que está.
No, y lo complicado es, miren, los 22 puntos no es que sean complicados. Lo complicado a veces es que hasta nosotros, las mismas personas físicas, nos descuidamos y no vamos a tener esa información actualizada. Eso es la realidad. Oye, mándame tu INE, tu pasaporte, está vencido, la INE está vencida. O sea, son problemones que traen otras consecuencias, y en este caso fiscales. También lo complicado es decir, no es ponerlo ni llenarlo, es tener la documentación que ampare lo que digo, porque el expediente no se trata de poner del 1 al 22 y escribirle los 22 datos. Se trata de tener punto 1 y su documento, punto 2 y su documento atrás. Es un expediente armado bien hecho. Eso es lo complicado. De cada punto ver qué documentación voy a poner atrás que justifique lo que yo respondí. Así de sencillo. ¿Algún comentario? No, y verificar que no es algo que se va a hacer de la noche a la mañana. Claro. Entonces, pero bueno, la importancia de empezar con esto. Correcto. Y aquí, y el último requisito, esta última filmina, aplica para los notarios y corredores, ¿de acuerdo? Y otros fedatarios públicos. ¿Qué dice? Pues que ellos también tienen obligación. ¿De qué empresas? De las que ellos creen, que den fe de la creación de esos sujetos obligados. Por eso no sé si los que han tenido experiencia en este año de una creación de una persona moral, porque recordemos que esto entró en vigor en el 2022, desde el 1 de enero, ahora ya cambió. Los notarios ya nos piden, oye, ahora necesito también, ¿quiénes van a ser los socios? Ok, mándame la identificación de las esposas o de los esposos. Mándame, por favor, o en qué régimen matrimonial están, etcétera. O sea, ya vieron cómo los notarios ya lo están aplicando durante todo este año. Bueno, aquí está la justificante del por qué. Muchos nos comentaban, clientes que tuvieron la oportunidad de abrir empresa en este año, aún luchándole contra las citas del SAT, ahí la llevamos poco a poco, y la verdad es que nos decían, oye, pero antes no me pedían eso, oye, ¿por qué de mi esposa? Y hoy, este es el motivo de que los notarios lo estén pidiendo, ¿de acuerdo? En pocas palabras, es lo que mencionan las obligaciones las obligaciones de ellos. Bueno, adelante. Bueno, y si gustan comentar el resumen de lo que acabamos de ver, prácticamente en 4 pasos sencillitos. Sencillo, todo lo que acabamos de ver se lo resumimos en 4 pasos sencillos, como quien dice, la tarea que nos llevamos. El primer paso, pues tenemos que ya identificar quiénes son los beneficiarios controladores de la persona moral o de nuestra empresa. Hay que empezar a recabar los 22 puntos de información de la regla 2.8.1.22 de cada beneficiario controlador. Y volvemos a hacer énfasis que la información sea fidedigna, completa y actualizada. Conservar la información de al menos los beneficiarios controladores de los últimos 5 años. Hay que revisar eso. Y por último, actualizar la información en caso de cambios en el beneficiario o cambios en la persona. Esto es de ya. Es una tarea que nos llevamos todos y que tenemos que realizar a la brevedad, porque como les hemos comentado desde un principio, es algo que ya está en vigor y que está tomando una relevancia muy, muy grande. Y que a partir de este momento o en cualquier momento la autoridad podrá solicitar este informe. ¿Okay? Exactamente, a través del buzón tributario o de algún medio oficial. Es correcto. Adelante. Pues ya si gustas yo saco el pecho, papá, y les digo también las consecuencias. Dale, adelante. Pues como todos saben, querida audiencia, ante toda obligación nacen consecuencias por no cumplirlas, y aquí les ponemos esas consecuencias. Son 3 supuestos y sus respectivas multas. El primer supuesto, que es de plano no tengo, no conservo, no presento nada, me la pidió el SAT y no le presenté porque de plano no tengo la información que me requiere, pues hay una multa desde 1,5 millones de pesos a 2 millones de pesos por cada beneficiario controlado. Ojo, la persona moral. Es importante subrayar, por cada beneficiario controlador, o sea, por cada socio, son 2, de 1,5 millones a 2 millones de pesos la multa. Así es que, ojo. El no mantener actualizada la información, oye, que sí la tengo, pero por X o Y razón no la he actualizado y me la piden, y no la tengo así, pues es una multa desde los 800,000 hasta 1 millón de pesos por cada beneficiario controlador. Estamos hablando de que no es cualquier cosa. Y el último supuesto, que es el presentar la información. La tengo actualizada, sí la presenté, pero la presenté con errores, o la presenté incompleta, o no tenía algunos puntos en el expediente, pues la multa es desde los 500,000 hasta los 800,000 pesos por cada beneficiario controlador. Entonces,
Le repetimos, es algo que no hay que tomarnos a la ligera, hay que tomar cartas en el asunto porque no es nada económico lo que nos puede, las consecuencias del no cumplir con esto que les estamos platicando. Entonces, miren, en resumen, el no hacerlo, el no actualizarlo o el no presentarlo, tiene multas. O sea, todo tiene multa y bastante costoso. ¿Qué tenemos que hacer? Los que ya hicimos o tenemos los 22 puntos, pero nos falta actualizar las actas de asamblea ordinaria de los últimos años, adelante, hay que hacerlas ya. Los que por algún motivo no se hizo ninguna revisión mercantil y tenemos muchas actas pendientes, hay que hacerlas ya, porque se requiere tiempo. O sea, acérquense con nosotros para asesorarlos con mucho gusto y ayudarlos a salir adelante. ¿De acuerdo? Es importante que le pongan mucha atención. Las multas están muy altas y no hay límite de ingresos en empresas. Es de esto es de acción ya. El más caliente. Nosotros. Adelante. El más caliente. No sé, ¿alguien estaba hablando? Sí, no, ya. Por favor, no activen los micrófonos para poder continuar y no interrumpir. Gracias. Yo lo resumí en esto. Nos dejan en la calle con estas multas, así de sencillo. Es que es una barbaridad, es una barbaridad. 1,5 millones, 2 millones de pesos, ¿cómo crees? Y luego, como lo mencionamos al inicio, cualquier persona moral, o sea, desde la persona moral en ceros que no produce, etcétera, que nos llegue un requisito de estos y que no lo cumpla, nos dejan en la ruina. Es imposible. Por eso yo creo que yo lo resumí con eso. Oye, no, pues no, ya, vacíame todo, me quedo pelón. Con las tacuacheras por fuera. Así es, así, todo, vámonos. No, simplemente están, realmente en la opinión personal, están fuera de proporción. ¿Pero por qué lo hacen? Como lo mencionaba mi papá al inicio, pues quieren tener mayor autoridad sobre nosotros, mayor poder. Entonces, imagínense, yo esto lo veo casi, me atrevería a decir que en unos años vamos a ver cómo dentro de cualquier revisión de la autoridad, el primer punto que nos van a pedir va a ser expedientes de los beneficiarios controladores. Imagínense donde no cumplamos con eso. Ya el crédito fiscal ya va en 1,5 millones por cada uno, de 1,5 millones a 2. No, pues, o sea, imposible. Está demasiado complicado. Por eso, este tipo de reuniones no las hacemos nada más para quitar tiempo, ni mucho menos. Es asesorías a ustedes para que se protejan de este tipo de multas o infracciones que la verdad es que están fuera de proporción, lo repito. Claro. Muy bien, adelante. Pues bueno, prácticamente ese es todo el material. Les dejamos el link que lo vamos a compartir con nuestros auditores para que se los hagan llegar. Este link, que también este material lo van a encontrar en YouTube o en nuestra página de internet, que va a estar el video de esta conferencia y la presentación en PDF, como siempre se las tenemos ahí para ustedes. Le pueden dar clic al link y ahí van a tener lo siguiente: esta presentación en PDF, el formato base del expediente del beneficiario controlador, los 22 puntos, ya se los pusimos en un Word con diferentes categorías y clasificaciones para que se puedan llenar, y de ahí se basen, y los fundamentos legales de todo lo que vimos, concentrados y resumidos por si alguien le quiere dar más a fondo y ver los artículos completos, ahí van a estar también para ustedes. Muy bien. Pues bien, si gustan abrir el tema a preguntas, alguna duda que tengan, si gustan levantar la mano, adelante. Rodrigo, sí, a ver, Rodrigo, adelante, por favor. Nomás que abra el micrófono. Sí, claro. ¿Cómo está, mi estimado? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, tengo una duda. ¿La presentación de documentos de expedientes es de la fecha a 5 años atrás o desde el inicio de la persona, de la entidad, perdón? Desde el inicio de la persona moral. Desde que nació la persona moral, tienes que actualizar todo. Ok. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, hay que tener todo el historial, Rodrigo, esa es la realidad. Hay que tener el historial de la persona moral, todo. Sin embargo, ¿ellos qué nos van a auditar? Pues conservar 5 años de documentación, ¿de acuerdo? Por eso mencionamos, por eso es confuso de decir, oye, pero entonces nada más hago de 5 años para acá. Y ahí yo diría, ojo, del beneficiario controlador, sí, los últimos 5 años. Pero en materia mercantil, en materia de actas de asamblea, todo. Ahí debe estar desde el inicio de la sociedad, ¿de acuerdo? Porque se tiene que ver
quiénes salieron, quiénes entraron, etcétera, no nada más los últimos 5 años. ¿Ok? Así es. ¿Alguien más que guste participar o que tenga alguna duda? Somos unos excelentes expositores o de plano no nos entendieron nada, muchachos. Quedó todo claro. Es que está No hay una sencillito, duda. está sencillito. La cosa es hacerlo nada más. Abrimos el micrófono. Gretel. Hola, Gretel. Conta, buenas tardes. Buenas tardes. Gusto saludarlos. ¿Hasta cuándo tenemos o a partir de cuándo se tiene que hacer esto de subir la información? No se trata de subir la información a ningún lado como lo manejamos, sino que es a discreción de la autoridad, Gretel, que se lo va a pedir. A partir del 1 de enero de este año ya está la obligación. O sea, ya. ¿Por qué? Okay. Quiero hacer un comentario a raíz de la pregunta de la señora Gretel, de que por qué hasta ahorita estamos dando esta plática. Bueno, nos quisimos esperar, porque como sabrán en México, sacan algo y pues anteriormente sacan una prórroga y otra prórroga. Y nos quisimos esperar tantito, porque ya nos pasó con el complemento carta aporte que lo dimos muy a tiempo y exigimos, y resultó que se prorrogó hasta el otro año. A veces hasta nosotros nos sentimos mal porque han de pensar ustedes que, oye, pues qué estricto mi contador. Pues no, es que yo no sabía que le iban a prorrogar, lamentablemente no está en nuestras manos. Tratamos de tenerlos actualizados conforme la ley vigente. Nos esperamos, vimos que no hay nada, rápido les estamos dando ya esta plática para que ustedes actualicen sus empresas en materia mercantil y en este caso en materia fiscal, ¿de acuerdo? Pero eso es desde el 1 de enero, señora, ¿ok? Gracias. Saludos a todos los de Chiapas que nos están acompañando. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Cualquier duda que tenga, yo sé que hay personas que sí traen alguna duda y no les gusta hablar así de esta manera, pueden contactarnos, contáctenos por teléfono y con mucho gusto le resolveremos todas sus dudas, ¿de acuerdo? Si no hay ninguna otra duda, pues estamos por terminar. Sí, buenas tardes, contador. Habla Oscar Rivera de Carnicería María Cristina. Adelante, Oscar. Sí, en algunos casos no estoy así al 100% seguro de que se han hecho movimientos internos para dar de baja o algún socio o algo, pero no me acuerdo si ante todo registro público y todo se expuso eso. Okay. ¿Eso cómo aplicaría? Bien, no sé si en las empresas de ustedes se llevó a cabo la auditoría mercantil, Oscar. Perdón, se cortó. No recuerdo si en las empresas que tú manejas se hizo la auditoría mercantil. Sí se hizo, sí se hizo. Todo está actualizado hasta el año en que entregamos la auditoría mercantil. Ok. Muy bien, como que no todas, Mari. Parece que me está comentando Mari que es que cuando ustedes vinieron yo no estaba o estaba de vacaciones, no me acuerdo qué pasó. Total de que esa información está en la casa del socio y accionista. Sí, pero eso, más no recuerdo, está actualizado hasta el año antepasado. En todo caso, si algo sucedió en el año pasado y es cuestión nomás de que un acta de asamblea te falta, ¿de acuerdo? Sí, ya, bueno, revisaríamos a ver si están todas las carnicerías y a ver qué pasó con ese movimiento interno que se hizo. Yo creo que sí, pero si lo hizo una, lo hicieron todas, pero creo que están actas de asamblea. Bueno, muy bien, lo revisamos. Acérquense con nosotros para eso, claro que sí. Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ángeles, ¿alguna pregunta? Aurora también, ¿alguna pregunta? Rodrigo, ¿tienes alguna pregunta? Estimado, desconozco si a nosotros Boca Palma nos hicieron una auditoría mercantil. Sí, no la realizamos con Boca Palma. No se realizó. De hecho, fueron clientes en el despacho después de haber realizado las auditorías mercantiles. Hay que ponernos al corriente con ello, revisar, obviamente, los expedientes hacia atrás y trabajar. ¿Ok? Sí aplicamos. Sí, correcto. Todas las personas morales. No por ser no lucrativo no aplica. Todas las personas morales. ¿Ok? Ok, entonces para ponerlo aquí en pendientes. Sí, perfecto. Gracias, Rodrigo. Buen punto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿No?
¿Se acaba el tiempo? Sí, pues perfecto, menos de la hora como lo prometimos. Esperemos que les haya quedado claro, pero quedan abierta la posibilidad de que nos sigan hablando para cualquier duda solucionarla, ¿de acuerdo? Pues con esto terminamos. Misael Junior, ¿algo quieran agregar? Muchas gracias. Pues solamente pues recordarles la importancia de este tema y que estamos a sus órdenes. Ahí les dejamos la tarea. Son 4 pasos muy sencillos y estamos aquí al pendiente de cualquier duda, comentario, inclusive que si necesitan de nuestro apoyo para lo que es la auditoría mercantil, estamos a sus órdenes. Sí, es correcto. La auditoría mercantil o si requieren ayuda y un servicio de nuestra parte en que les armemos los expedientes de los beneficiarios controladores, con todo gusto pueden recurrir a nosotros, ¿de acuerdo? Estamos a sus órdenes como siempre. Les agradecemos mucho su tiempo y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.